Un saludo muy especial para todos los que están viendo el programa Preguntas y Respuestas de nuestro canal. Vamos a contestar las que tenemos seleccionadas para el día de hoy y que comienza por una de Alexandra Ángel. Pregunta con respecto a la enseñanza de la mujer. ¿Puede una mujer en un ayuno mixto estudiar con los hermanos y hermanas o explicar una serie sobre los mandamientos de la ley de Dios? ¿Tienes tú algún texto bíblico que impida hacer eso? La mujer, según enseña el apóstol Pablo, puede profetizar. Primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 5, si bien debe hacerlo en una determinada manera. En el capítulo 14 y versículo 3 de esa misma carta, dice a qué se refiere eso de la profecía. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por tanto, no hay bíblicamente ninguna prohibición para que una hermana haga lo que tú acabas de indicar. Pero, en cualquier caso, hay un mandamiento para que el creyente obedezca a los líderes de la Iglesia, que son los que tienen que determinar qué cosa puede y qué cosa no puede hacer una mujer en la congregación. Ángela Silva. Si el mensaje de Jesús es un mensaje de confrontación, el mensaje del predicador en el púlpito tiene que ser el mensaje del Evangelio para que las almas sean confrontadas. El mensaje de Dios es siempre un mensaje de confrontación en el sentido de que Él establece unos mandamientos y un camino para que el hombre siga, y eso confronta el camino que el hombre está llevando. El mensaje predicado tiene que ser siempre bíblico o no es mensaje. Lo diré de otra manera. Todo mensaje en el púlpito de una iglesia que no sea bíblico, que no exponga la Biblia, que no hable de lo que Dios dice en su palabra, no es un mensaje evangélico ni es un mensaje digno de ser atendido. Sin embargo, todo mensaje tiene que estar rodeado de gracia y tiene que ser dicho sin despotismo. La confrontación es siempre firmeza, pero nunca es ira. Jonathan PR. ¿Es lo mismo el ministerio de maestro que el de predicador? Esto es, ¿sería lo mismo una enseñanza o una clase que una predicación? En caso de no ser lo mismo, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, primeramente, se discute si el don pastor maestro es uno solo o son dos. En cualquier caso, el pastor tiene que saber lo suficiente para enseñar y el maestro tiene que tener un corazón de gracia para conducir la enseñanza desde una perspectiva de afecto entrañable para todo el rebaño. Mi opinión personal es que son dos dones distintos, uno el don de pastor y otro el don de maestro. Ahora bien, cuando se enseña una clase en un instituto bíblico, aunque es técnica, tiene que ser siempre aplicativa. La palabra de Dios no es filosofía o matemáticas o geografía o historia que se explica un concepto, un pasaje histórico, lo que sea, y queda ahí. La palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir que en la enseñanza, no importa cuál sea, en la clase no importa lo que sea, debe terminar siempre con una aplicación a la vida del que está estudiando. André Mejía, ¿me podías explicar Romanos capítulo 9 y versículo 13? Ahí en ese pasaje dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Es muy sencillo. Dios en soberanía escogió a Jacob para establecer desde él la línea de la promesa y la formación del pueblo de Dios. Aborrecer
no significa odiar ni despreciar, sino ponerlo en otro lugar, en segundo lugar. No podemos olvidar que Esaú, como hijo mayor, era al que socialmente le correspondían los derechos de herencia y de primogenitura, pero Dios lo rechaza para el proyecto divino de formación de un pueblo, pero nunca lo rechaza para dejarlo sin bendiciones y hacer de él una nación grande. Por tanto, tenemos que entender que la soberanía de Dios escoge una línea, yo diría milagrosa, contraria a la línea de los hombres para llevar a cabo su programa y su propósito, sin que esto suponga perjuicio especial para ninguna otra persona, en el caso de Jacob y de Esaú. Ángel Fernández Vidal, ¿se pueden salvar los que no han sido elegidos por Dios? Solo puedo decirte que la Biblia enseña que todos los que han sido elegidos se salvan, pero igualmente enseña, y es cierto, que todo aquel que crea será salvo. Por tanto, no se puede responder a una pregunta de este tipo que tiene que ver con planes de Dios y pensamiento de Dios. Jazmín Elizabeth Huawat Vergara, ¿podría explicar Proverbios 16:1? Bueno, leamos el texto en una versión que tengo por aquí encima y está en Proverbios capítulo 16, versículo 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre toma sus propias determinaciones y actúa conforme a lo que su deseo personal determina. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. El texto hebreo dice así: el hombre se prepara por dentro, el Señor le pone la respuesta de los labios. La mente prepara o compone un discurso, es lo que dice el versículo, pero la eficacia humana queda debajo de la soberanía de Dios. Un ejemplo sencillo es de uno que preparó un discurso, tenía pensado decir algo y cuando fue a pronunciarlo, Dios puso otras palabras en su boca. El caso de Balaam, que fue llamado para maldecir al pueblo y Dios le puso en su boca palabras de bendición. Esto tiene un alcance definitivo. Cuando se trate de comparecer en juicio por ser cristiano, tú piensas lo que vas a decir, pero Dios dice que pondrá en tu boca las palabras necesarias para aquel momento. Ferru Maya, le quería preguntar qué opina de esta nueva postura escatológica llamada preira. He escuchado hablar de ella, pero encontrando poco material de ella, me gustaría saber qué opina usted. No he oído esa expresión nunca. Supongo que se trata de pretribulación. Si es este el caso, es una forma de entender la escatología en el sentido de que la Iglesia será trasladada a la presencia del Señor antes de la tribulación. Ahora, si este concepto preira tú me dices que es una novedad, tengo que saber qué es lo que enseñan para poder opinar sobre él. Samilla, en Mateo 3:17 dice que la voz del cielo expresó: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mi pregunta es, si el Padre se complace en el Hijo, ¿por qué el hombre no se complace? Bueno, mi querido amigo, el hombre se ha convertido en enemigo de Dios, o si lo prefieres, ha convertido a Dios en su enemigo. Los deseos de Dios son su oposición, sus demandas su rechazo, su santidad es la perversidad del hombre, porque el hombre es pecador y no se complace en lo que Dios se complace mientras no sea salvo y regenerado. Por eso Dios se complace en el Hijo y el hombre lo desprecia, porque el hombre no se complace en Dios. Samilla, la Biblia dice que solo los limpios de corazón verán a Dios. ¿Exactamente en qué sentido de ver a Dios se refiere la Biblia y qué implica esto en la vida en Cristo, tanto aquí en la tierra como en la eternidad?
La expresión ver a Dios tiene el sentido de poder estar en su presencia. Es una forma de lenguaje figurado, de dialogar con Dios por la oración, de escucharle en su palabra, de estar en plena comunión con Él. Lo que es imposible si no hay un corazón limpio que confiesa el pecado cuando peca y restaura permanentemente la comunión con Él. Pedro. ¿Por qué algunos llaman a María Madre de Dios? ¿Es posible esto? Bueno, ya he contestado esto en una ocasión y la respuesta es problemática porque si no se entiende bien y se confunde lo que se quiere decir, puede traer malas consecuencias. El calificativo Madre de Dios dado a María se le dio en el Concilio de Éfeso en el año 431, en plena confrontación con Nestorio, que enseñaba que en Cristo había dos personas, no dos naturalezas, y que María era la madre del hombre, pero no del Hijo de Dios. El Concilio de Éfeso dijo así literalmente: si alguien no confiesa que Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santa Virgen es Madre de Dios, ya que engendró según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Debemos notar que no se habla de la Madre de la Deidad, sino de la Madre de la humanidad, pero que afirma que esa humanidad no está independiente del Verbo de Dios porque es el Verbo el que se encarna. Esto es complejo. No podemos olvidar que en la Anunciación, y menciono unos textos bíblicos, no podemos olvidar que en la Anunciación del ángel a María se le dice: el que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. También está la salutación de Isabel a María, que le dice: ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1:43. Pablo dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4. Por tanto, no hay duda ninguna que María es la madre de la naturaleza humana del Verbo encarnado. Ahora bien, este título dado a María tiene una grave connotación, ya que la dogmática católica afirma que lo es Madre de Dios porque no tuvo ningún otro hijo después de Jesús, cuando esto no es cierto. Segundo, más grave aún, es que la dogmática católica enseña que por el hecho de ser madre del Verbo según la carne, pertenece internamente al orden hipostático trinitario, o sea, al círculo íntimo del Dios Trino como madre del Hijo. Esto conduce también a que establezca la dogmática católica que María fue santificada por el hecho de su maternidad y que fue absolutamente impecable por necesidad moral. Notaréis que todo esto es absolutamente imposible de sustentarlo bíblicamente y es contrario a la palabra, por lo que no debe ser usado ese título. Segundo, no debemos utilizar el título Madre de Dios por la confusión que genera, porque en ningún lugar del Nuevo Testamento se usa ese título, sino que a la Virgen se le llama María o bien la Madre de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 14. Por tanto, el título Madre de Dios, por confusión y por problema teológico, no debe ser utilizado, ya que no está como tal en la Escritura. Jordán Zúñiga, Mateo 2:23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho, nota plural, por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. ¿Me podría ilustrar con su observación cuáles fueron esos profetas que dijeron esto? El hecho de que Mateo diga que Jesús sería llamado Nazareno, como dijeron los profetas,
indica, más que un determinado pasaje profético, la generalidad de toda la profecía en relación con Cristo como varón de dolores, experimentado en quebranto, siervo sufriente, despreciable por los hombres. Nazaret era una población de poca importancia y pone la intencionalidad de Mateo en demostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías. Los mismos judíos de los tiempos de Jesús se preguntaban si de Nazaret podía salir algo bueno. Juan capítulo 1, versículo 46. Por tanto, los profetas que hablaron de que el Mesías sería para los hombres de poco atractivo, como ocurría en los tiempos para un nazareno, lugar donde Jesús residió hasta comenzar su ministerio, Mateo aplica proféticamente que sería nazareno o de Nazaret, porque vivió allí y Nazaret tenía poca importancia y los nazarenos, no nazareos, nazarenos tenían poco valor en Israel. Samilla. El Señor Dios ama a todos incondicionalmente. ¿Qué nos dice y enseña la Biblia respecto a ello? ¿Cómo debemos entender el amor de Dios manifestado en su obra salvífica? ¿Qué debe saber todo hombre o mujer respecto a Juan 3:16 cuando Dios ama a todos? Ya se ha respondido muchas veces a esto. La Biblia enseña que Dios es amor. Por tanto, todos los actos que Dios hace tienen que estar vinculados al amor. Primera observación. Segundo, el evangelista afirma que Dios amó al mundo y lo hizo de tal forma que dio a su Hijo para que realizase la obra de salvación. No busquemos equilibrios y distorsionemos el pasaje tratando de decir que mundo no significa mundo. Eso no es bíblico, no es verdad. La enseñanza de que Dios no ama a todos y solo ama a algunos no tiene ningún fundamento bíblico y es contraria a la enseñanza sobre la perfección divina en que Dios ama a todos porque Dios es amor. Víctor Hugo López. Quisiera saber si usted podría explicarme pasaje de 1 Corintios 11, 1 al 4, que cito: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Bueno, son pasajes que generalmente generan una controversia notoria por distintas interpretaciones, por lo que yo no voy a decir cuál es la interpretación correcta del texto. Simplemente quiero hacer una reflexión y luego que cada uno saque sus conclusiones. El texto no comienza por decir que Dios es cabeza de Cristo, sino que dice que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón lo es de la mujer, y finalmente que Dios es cabeza de Cristo. Cabeza en el texto tiene que ver con origen de vida. Cristo fue el origen de vida del hombre, por tanto, de todo varón. La mujer fue tomada del hombre, por tanto, el origen de la vida de la mujer procede del varón. La vida en el seno trinitario se comunica de la primera a la segunda persona y de estas dos a la tercera, sin origen de vida en ninguna de las personas. Todas son eternas. De manera que el texto de Pablo ahí no habla tanto de autoridad, sino de origen de vida. Nos gusta mucho convertir el texto en un sustento de autoridad, de modo que la mujer tiene que obedecer al varón, etcétera, etcétera, etcétera. Y tomamos también ese texto jerárquico para hablar de limitaciones en el ministerio del hombre y de la mujer. El texto, a mi entender, no tiene que ver con jerarquía, sino con comunicación de vida. Mimi Caballito Pony. Según Juan 3:18b, dice que el que no cree ya está condenado.
Y según Romanos 10:17, que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Se podría interpretar que, por ejemplo, las comunidades no alcanzadas como los indígenas que nunca han escuchado el mensaje de la palabra de Dios y mueren, ya están condenados. Todos estamos condenados por ser pecadores y manifestar el pecado. La paga del pecado es muerte. Dios reveló a todos los hombres lo suficiente para que le glorifiquen como Dios y le reconozcan como único Dios verdadero y adorable. Romanos capítulo 1, versículo 23. Pablo enseña que a pesar de esto, a pesar de esta revelación de Dios, los hombres razonaron y se hicieron dioses, con lo que están despreciando el mensaje de Dios por medio de la revelación natural, por lo que concluye diciendo, no tienen excusa. Óscar Daniel Cayo. Mi pregunta es sobre el libro de Jueces. Quería saber si realmente Jefté sacrificó o no a su hija en holocausto. Quería saber cuál es su interpretación. Bueno, yo procuro no tener mi interpretación, sino la interpretación bíblica. Creo que probablemente Jefté no sacrificó a su hija por las siguientes razones. Primero, Jefté sabía que Dios había prohibido en la ley sacrificios humanos. Segundo, la hija de Jefté solicitó un tiempo para llorar su virginidad, no su próxima muerte, por lo que no podía darle hijos a Jefté. Tercero, pudiera dar a entender que su padre la mató, pero es necesario atender a todo lo que el texto dice. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo con ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Comentario inútil si hubiera sido sacrificada. 4. La promesa de Jefté que le ofrecería en holocausto es doble. Nota el voto de Jefté. Jehová será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Hay 2 partes en ese voto. Primero, será de Jehová. Segundo, lo ofreceré en holocausto. La vida del hombre podía ser rescatada, de modo que no podía darse muerte a una persona, sino que la de los primogénitos, por ejemplo, era rescatado, Éxodo capítulo 13, versículo 15. En quinto lugar, había mujeres que vivían sirviendo al Señor en el tabernáculo. Creo que esto sería lo que ocurrió con la hija de Jefté, dedicada de por vida al Señor, ofrecida como holocausto, que es del todo quemado para Dios. No la mató, pero no se casó nunca, y Jefté se quedó sin descendencia en ese sentido por un voto hecho con precipitación. Armando López Santos. ¿Los que mueren sin Cristo hoy van directos al infierno? Sin ninguna duda. Ahí está la historia del rico, contada por Cristo, que murió y despertó en el tormento. Lucas capítulo 16 y versículo 23. Ángela Silva. Un texto que hable de la santificación glorificada, es decir, cuando estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no hace falta muchos textos, te voy a citar el final de la Biblia. En el traslado a la presencia del Señor, el creyente será despojado de su naturaleza pecaminosa. Por tanto, ya por eso solo va a vivir en plena santidad con el Señor, porque allí no habrá pecado. Hay una cantidad grande de evidencias, pero vuelvo a recordarte la afirmación de Apocalipsis de que allí no habrá pecado y de la ausencia de todo pecador, no salvo en la presencia del Señor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Hasta aquí las preguntas del programa del día de hoy. Esperamos que hayan sido de utilidad y bendición para vuestras vidas, y si así fueron, os invitamos a que digáis a otros, comuniquéis a otros la existencia del canal
para que se inscriban y puedan disfrutar de toda la programación del mismo, de manera que el martes reciban el mensaje de aliento, miércoles, jueves preguntas, el viernes el estudio bíblico y el domingo el mensaje dominical. Muchas gracias por vuestra colaboración en este sentido y que Dios añada su bendición para vuestras vidas, familia y ministerio a lo largo de esta semana.